Aproximadamente, hablando del tema medioambiental, se estima que de entre el 8 y el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global son atribuibles al desperdicio de alimentos. Imagínate. Wow. Y es que si se aprovechase la comida que acaba siendo desperdicio, se podrían alimentar a más de 2,000 millones de personas. Entonces yo dije, ¿cómo puede ser posible? Algo importante y resaltar es que hoy día existe una alianza completa de muchísimas organizaciones y de empresas. Juntos hicimos algo que se llama Pacto por la Comida, ¿no? Esto es Juntos por un Planeta Mejor, un podcast de Walmart México y Centroamérica. Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto estar de vuelta en este podcast Juntos por un Planeta Mejor. Mi nombre es Alejandra Molina y hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, seas ambientalista o no, te tiene por qué interesar, y es el desperdicio de alimentos. Hoy me da muchísimo gusto y me da un placer recibir en este espacio a Mariana Jiménez, directora general de la Red de Bancos de Alimentos de México. Bienvenida, Mariana, ¿cómo estás? Muchas gracias, Ale. Gracias por la invitación. Muy bien, feliz de compartir el espacio con ustedes. Muy bien. Y Francisco González Islas, el líder de nuestro programa de seguridad alimentaria en Fundación Walmart de México. ¿Cómo estás, Paco? Muy bien, muchísimas gracias, Ale. Muchas gracias por invitarnos y bueno, pues aquí a platicar un rato de lo que es este tema de la alimentación. Claro, y bueno, en episodios anteriores platicamos de este programa que tenemos en Walmart que se llama Imperfectas pero Buenas, en donde a través de la compra de frutas y verduras que probablemente no tengan el mejor aspecto por cuestiones estéticas, están destinadas al desperdicio, se están revalorizando y se aprovechan para el consumo, y que bueno, es un súper programa, véanlo, es el episodio 9. Y bueno, pues a mí me da mucho gusto que hoy vamos a abordar este tema desde otros ángulos. Sobre todo desde la parte qué podemos hacer como sociedad, que al final vamos a ver este tema y cómo nos podemos sumar. Y bueno, a mí me gustaría comenzar platicándoles que la semana pasada estaba en TikTok y yo sigo la FAO, que es este organismo de las Naciones Unidas contra el hambre, ¿no? Que gestiona todos los esfuerzos contra el hambre. Y hubo un dato así que me llamó la atención, ¿no? Primero, nos dicen que el desperdicio de alimentos tiene que ver con cuestiones geográficas, climáticas, ambientales, logísticas, ¿no? Entonces, a mí, aquí lo traigo anotado, y es que si se aprovechase la comida que acaba siendo desperdicio, se podrían alimentar a más de 2,000 millones de personas. Entonces yo dije, ¿cómo puede ser posible? Y Mariana, tú eres la experta y me gustaría que me respondieras esto porque me quedé pensando y no lo logro dimensionar. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo se desperdicia tanta comida en el mundo? Sí, es súper preocupante y qué bueno que se abran estos espacios para hablar de este tema tan importante y tan invisibilizado, ¿no? Por los años. Hoy, afortunadamente, gracias al Organismo de las Naciones Unidas, como comentas tú, para el medio ambiente, tenemos estos datos sobre cuánto o de qué tamaño es el problema a nivel global, ¿no? Estamos hablando que en el mundo más de 2,500 toneladas de alimentos aprovechables, totalmente aptos para consumo humano, se están perdiendo y se están desperdiciando a lo largo de toda la cadena de valor, generando este triple impacto que comentas, ¿no? Económico, medioambiental y social. Aproximadamente, hablando del tema medioambiental, se estima que de entre el 8 y el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global son atribuibles al desperdicio de alimentos, imagínate, ¿no? Y tristemente solamente se consideran acciones para revertir o acciones para prevenir el desperdicio como una acción para revertir el cambio climático en el 5% de los acuerdos nacionales de París, ¿no? Okay. Que son estos acuerdos nacionales que están enfocados precisamente a revertir el cambio climático. Entonces, imagínate qué tan importante es considerar las acciones para prevenir el desperdicio de alimentos, para frenar este problema que nos preocupa y nos ocupa hoy más que nunca a todos, ¿no? Si el desperdicio de alimentos, nada más para poner en contexto físico, 8-10% de las emisiones, si el desperdicio de alimentos en el mundo fuera un país, el desperdicio de alimentos será el tercer país más contaminante de todo el mundo, solo después de Estados Unidos y China. Wow. O sea, imagínate el tamaño de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y todo esto ocurre mientras en el mundo 900 millones de personas sufren hambre.
Entonces, por eso es un problema que tenemos que ver desde diferentes dimensiones y asimismo abordarlo. Wow, no, es impresionante, me da escalofríos, o sea, las emisiones que puede llegar el segundo país. El tercer país más contaminante. No, bueno, esto sí es muy alarmante. Y cuéntame un poquito cómo andamos en México y sobre todo, ¿qué es un banco de alimentos? ¿No? Porque lo hemos escuchado, yo lo había escuchado, ya sé, pero ¿qué pasa? ¿Qué hace un banco de alimentos? ¿Cómo andamos en México y qué hace la red Bamex? Sí, pues para entender la pertinencia y sobre todo valorar la importancia que existan los bancos de alimentos y toda su red de aliados como Fundación Walmart y Walmart México y Centroamérica, es importante entender también el tamaño del problema en México, que somos un poco un espejo de lo que ocurre a nivel global. En México, el 38% aproximadamente de los alimentos que se producen en toda la cadena de valor se pierden o se desperdician por diferentes razones. Llámese falta de intención de compra justa, temas de mercado, temas estéticos, y que en eso, y al final lo vamos a ver, los consumidores tenemos mucho que ver. Cambios en el etiquetado, fechas de caducidad y consumo preferente, daños por el embalaje en los empaques. Hay muchas causas que están favoreciendo que los alimentos en toda la cadena de suministro se pierdan o se desperdicien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos los bancos de alimentos? Porque claramente también en México tenemos datos del impacto medioambiental, social y económico que tiene la pérdida y desperdicio de alimentos. Para que se den una idea, en México las emisiones que generan los residuos orgánicos por alimentos no aprovechados es el equivalente a lo que contaminan 16 millones de automóviles cada año. Y se están desperdiciando en nuestro país anualmente más de 30 millones de toneladas de alimentos aptos para consumo humano, mientras 28 millones de personas viven en inseguridad alimentaria. Entonces, ¿qué hacemos los bancos de alimentos o la red Bamex? Precisamente tendemos ese puente entre los excedentes de producción de todo el ecosistema agroalimentario, de toda la cadena de suministro, desde el campo hasta los restaurantes, y los hacemos llegar a la población que vive en inseguridad alimentaria en México, a través de una red de 55 bancos de alimentos. Y se escucha súper fácil, ¿no? Lo escuchas y es muy fácil, y además como consumidores el alimento es lo que menos nos imaginamos que va a tener estos impactos, ¿no? Sobre todo los ambientales, porque llega la comida a la mesa y nos despreocupamos, ¿no? Se va ese problema. Pero algo que me llamó muchísimo la atención es que hablas de las alianzas. Cuéntame un poquito más cómo está este tema de alianzas. Sí, y todas nuestras estrategias hoy están alineadas al menos a 7 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y una de ellas, pues claro, la más importante, sin la que no podríamos, es la 17, ¿no? Y gracias a estos aliados, gracias a aliados como Walmart, podemos lograr el recuperar alimentos que sirven como insumos para distribuirlos a nuestros 55 bancos, y que ellos a su vez transformen todos estos alimentos, más bien no los transformen, los integren en paquetes alimentarios y beneficien a la población que lo necesita. Actualmente en toda la red tenemos aproximadamente 4,000 aliados de todo el ecosistema agroalimentario. Walmart representa el principal aliado del sector retail para la red Bamex, es decir, para más de 50 bancos de alimentos, y recuperamos en total de toda la red, con todos los esfuerzos y con todos nuestros aliados, más de 150 millones de kilos de alimentos aptos para consumo humano cada año, que son redistribuidos a 1.8 millones de personas. Wow, pues es bastante y es significativo, pero creo que todavía tenemos pasitos por caminar, ¿no, Paco? Claro, muchísimos. Y bueno, es importante, me llama mucho la atención que son muchas alianzas, porque al final no importa cómo nos llamemos, no importa cuál sea la bandera o nuestro color, ¿no? Al final es aliarnos, ¿no? Claro. Y que es esta mesa de 3 patas donde la sociedad civil, las fundaciones y la iniciativa privada tienen que poner este esfuerzo, ¿no? ¿Cómo ves, Paco? ¿Qué opinas? No, pues aquí algo importante es, ahorita que Marianita nos platicaba acerca de cómo es esta interacción de todos los bancos de alimentos, cómo están luchando por erradicar el hambre, pero también estas alianzas que se tienen con la iniciativa privada, y que desde la iniciativa privada hay muchas acciones que se hacen en colaboración con la red de bancos, ¿no? Algo importante y resaltar es que hoy día existe una alianza completa de muchísimas organizaciones y de empresas. Juntos hicimos algo que se llama Pacto por la Comida, ¿no?
donde ahí se platica y nos reunimos para precisamente estar en pro de erradicar el hambre y además de qué es lo que tiene que hacer la iniciativa privada para no desperdiciar y aprovechar de más, ¿no? Entonces, creo que aquí es bien importante que Mariana nos pueda contar un poquito acerca de lo que es Pacto por la Comida, de cómo empezó esto y de cómo están estas alianzas hoy día entre estas empresas que son nuestros socios y nosotros como Walmart, ¿no? Claro. Sí, pues qué bueno que Paco lo trae a colación, porque Pacto por la Comida sin duda ha sido una iniciativa innovadora, es una iniciativa global. Pacto por la Comida es una iniciativa basada en una metodología que se llama Acuerdos Voluntarios, que nació en el Reino Unido de una organización que se llama WRAP. Y nosotros estábamos buscando qué estaba ocurriendo en otros países del mundo, qué iniciativas había y que estaban dando resultados, que estaban teniendo impactos y que estaban moviendo estas agujas del desperdicio de alimentos, ¿sí? Entonces dimos con estos aliados con quienes ya habíamos tenido algún acercamiento y decidimos implementar desde la red BAMEX el acuerdo voluntario, el que bautizamos Pacto por la Comida, para generar mucho más sentido de pertenencia con nuestros aliados, e invitamos a nuestros principales aliados de la iniciativa privada del sector agroalimentario para que sumaran estos voluntades, que es lo que busca Pacto por la Comida, sumar voluntades de las empresas que producen y distribuyen alimentos, para que al implementar esta metodología puedan identificar en dónde están esos puntos críticos de control, en donde a lo largo de toda su cadena de suministro se están dando los desperdicios. Y entonces, con el acompañamiento técnico que les damos desde el equipo de Pacto en BAMEX, pues identificar estrategias y acciones para poder reducirlos. En el Reino Unido, esta iniciativa ya ha tenido una efectividad y una eficiencia de 27% de reducción del desperdicio de alimentos, pero en 10 años, ¿no? No es un camino sencillo, ¿no? Claro. Y en México nosotros lanzamos el pacto en marzo de 2021 y hasta ahorita tenemos 11 firmantes de la industria alimentaria, Walmart siendo el único retailer que se ha sumado y que se ha comprometido con este importante objetivo también de desarrollo sostenible, el 2 en su meta 12.3. Y con esta suma de voluntades entre los bancos de alimentos y la iniciativa privada, dando un acompañamiento técnico con una metodología que además ya se implementa no solo en Reino Unido, en Filipinas, en Australia, en Sudáfrica y en Indonesia, siendo México el primer país en América Latina en implementar los acuerdos voluntarios y el primer país en el mundo en implementarlo desde una red de bancos de alimentos. ¿Y por qué hacía sentido que lo implementáramos desde la red BAMEX? Porque lo hacemos con un enfoque de derechos y de justicia social, que es un objetivo que compartimos en conjunto, ¿sí? No solamente acabar con el desperdicio, sino al mismo tiempo erradicar la inseguridad alimentaria en nuestro país. No, bueno, pues es un gran esfuerzo y como decimos, se escucha muy fácil y necesitamos acelerar estos procesos, ¿no? Creo que vamos muy adelantados, pero ¿qué tendríamos que hacer para empezar a jalar un poquito más? Y yo creo que ahí entra un punto que platicábamos al principio, en donde yo no tengo un banco de alimentos, desafortunadamente, no tengo una fundación, no tengo una ONG, y seguramente es mi caso y el caso de muchos que nos están escuchando ahora, y es, ¿qué hago yo? ¿Cómo puedo hacerlo? Te voy a poner un ejemplo súper básico, pero que me pasa todas las semanas. Trato de que no, pero compro lo necesario, y ya estoy haciendo comillas aquí porque pienso que es lo necesario y hago mi lista y todo, pero al final termino tirando una o dos cositas. Y que pareciera poco, dices, bueno, es una zanahoria, una calabaza, pero al final, si sumamos todos esos millones y billones de hogares que les pasa, seguramente hay otros lugares en donde se desperdicia más, como restaurantes, hoteles, etcétera. O sea, ya me hace sentido, ahora sí ya me hace sentido el número de kilos y de toneladas que se desperdicia, ¿no? Ahora ya me hace mucho más, que te decía al principio, no me cabe en la cabeza cómo se desperdicia tanto alimento, ¿no? No está bien distribuido. Entonces, aprovechando, por ahí estaba viendo que eres nutrióloga, ¿no? Sí. Entonces, a mí me gustaría mucho que nos platicaran también, Paco, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué podemos hacer en nosotros en casa para contribuir, ¿no? ¿Cuáles son así algunos hacks que podríamos tener como en el refri, en nuestra lista de refri, para que evitemos ese desperdicio desde casa?
Sí, pues es bien importante que todas las personas que nos están viendo sepan que siempre nos decían, es que si no te terminaste tu plato de comida y tanta gente que sufre hambre y demás, y pensamos, bueno, ¿y qué tiene que ver el que yo deje el plato de comida con que alguien esté sufriendo hambre, ¿no? Hoy sabemos que sí tiene que ver y que sí pasa. Claro. El que los alimentos se desperdicien hace que haya menos alimentos disponibles y hace que los alimentos que queden disponibles sean más altos en precio y que sean menos accesibles para las personas que viven en inseguridad alimentaria. Entonces, todos tenemos algo que ver con el desperdicio. Y además, tener en cuenta que nosotros como consumidores que vamos al súper, que vamos a la tienda de supermercado, en las elecciones que hacemos estamos impactando hasta el primer eslabón de la cadena de suministro. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces los juicios estéticos que ponemos a las frutas y verduras antes de elegirlas, ¿no? Siempre nos vamos por el jitomatito rojo, Pantone perfecto, ¿no? Que claro. la papa que no tiene ninguna bolladura, que está súper lisita. Que no tenga el hijito ahí, Sí, ya sí. sabes. Está deforme, decimos. Entonces, elegimos la perfecta Claro. elegimos la perfecta por la imperfecta. Por eso celebramos enormemente esta iniciativa de Walmart de imperfectas pero buenas, porque como bien dices, como nutrióloga yo les puedo decir, el que una zanahoria tenga 3 patas o el que una papa tenga un chipote de más, o el que una manzana sea menos roja que otra, no afecta en lo más mínimo su contenido nutrimental. Es exactamente igual de nutritiva una que otra. Claro. ¿Sí? Entonces, podemos elegir la imperfecta y sabemos que además no estamos comprometiendo la producción o la pérdida del alimento en el campo, porque los productores saben que los consumidores preferimos los alimentos perfectos. Entonces, todos aquellos que no son perfectos los desechan. Claro. ¿Sí? Y entonces, desde nuestros hábitos y patrones de consumo estamos impactando en cómo se desperdicia el alimento también incluso en el campo. Entonces, elijan los alimentos imperfectos, ¿no? Apoyen esta iniciativa, ¿no? De imperfectas pero buenas, porque es sin duda algo que está ayudando a reducir significativamente esta problemática. Y también, tú comentaste algo muy importante, el hacer una lista de compras antes de ir al súper, no ir al súper con hambre, eso también es muy importante porque siempre compramos de más. Agarras todo lo que encuentras. Todo lo que encuentras y después al rato ya ni te acordas. Justo. ¿No? Entonces, no ir al súper con hambre. Yo incluso hasta a mis pacientes les recomendaba, lávense los dientes antes de ir al súper, pero así, saliendito de su casa, lávense los dientes porque así no se te antoja tanto. Claro. Entonces, hacer una lista, comprar, como dices tú, lo que vas a preparar en la semana, no ir con hambre. Ya una vez que llevaste el súper a tu casa, revisar las fechas de caducidad de lo que tienes en tu alacena. ¿Sí? Y entonces poner hacia adelante o tratar de consumir las fechas de caducidad más próximas a vencer y lo que recién compraste ponerlo más atrás o vaya, que esté más disponible y más a la mano todo aquello que tiene una fecha de caducidad próxima a vencer. Otra cosa es que si elaboraste comida de más, al otro día, ya sea que repitas el platillo y si no te gusta repetir platillo, todo se puede congelar. Hasta el pan de caja. Eso todo se puede congelar. Sí. Es una polémica, ¿no? Porque yo he escuchado, he visto, no, porque se les van los nutrientes y entonces ya no lo puedes congelar. No pasa nada. ¿Qué onda con los congelados? No, los congelados no han perdido nutrientes, ni siquiera los que encontramos en el supermercado que ya están congelados. No han perdido nutrientes, simplemente tienen un método de conservación diferente, ¿no? Uh-huh. Incluso yo me atrevería a decir, digo como paréntesis, que esas frutas congeladas tienen más o no más nutrientes